Hay que integrar los procesos de inteligencia artificial para volver más eficiente las labores. Entonces yo creería que hay una oportunidad muy grande también para la gente para arrancar sus negocios o sus emprendimientos. Si hemos evidenciado, por ejemplo, influencers que estafan personas o que hacen que las personas pongan dinero en herramientas que son fraudulentas, y entonces yo creo que uno desde su posición como marketero es como mantener una ética profesional. Hola, esto es Marketing Charlado y les damos la bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de marketing digital desde el punto de vista de los traffickers. Alejandro, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Un placer de estar acá. Esto es nuevo para mí, pero pues chimba. Oiga, qué bueno tenerlo por acá, además porque, bueno, trabajamos juntos en la misma agencia, pero hacemos cosas muy distintas. Usted es trafficker, pero digamos, tal vez mucha gente no sabe bien qué es eso del trafficker. Hoy, digamos, los cargos, gracias a ese boom digital, han cambiado muchísimo. Ya no hay tanto ingeniero, ya no hay tanta cosa, sino ahora traffickers. Sí, pues normalmente digamos que la creencia de las personas es que un community manager lo hace todo. O sea, graba, monta pauta, le contesta a la gente y demás. Pero pues realmente y de cara a agencias profesionales y las buenas prácticas, pues digamos que esto se discierne en varias áreas, y pues mi área va más enfocada como en la gestión de presupuestos y administración de campañas, aterrizaje de estrategias. Y es como todo este mundo de los datos y de que el manejo de presupuestos en canales pagos en redes sociales. Oye, Alejandro, pero ¿usted estudió para ser trafficker o usted cómo llegó a ese mundo? O sea, ¿eso fue amor a primera vista o los anuncios fueron un accidente feliz para usted? No, es curioso porque yo soy ingeniero. Vengo pues de un área de muchos números. Soy ingeniero mecatrónico, trabajé algún tiempo haciendo robots. Y es gracioso porque durante la pandemia pues yo me gradúo y estoy haciendo como un tipo de freelance con mucha responsabilidad y demás. Y un poco agotado pues también de ese trabajo, y un amigo que tiene un emprendimiento en Florida, más enfocado como al área B2B, con snacks naturales de perros. Decide pues montar su e-commerce y su marca, porque él vendía marca blanca, y dice como no, quiero montar mi marca. No conocía tampoco nada de marketing ni nada, y él como que ya habíamos hablado muchas veces y confiaba en mi trabajo, y dijo como usted sabe matemáticas, usted sabe hacer marketing. Y yo me fui allá a experimentar. Estuve pues un montón de tiempo trabajando en mil cosas. Vendí ropa, vendí carbón, vendí snacks para perros. Y pues fue una experiencia muy chévere porque digamos que a mí siempre me ha gustado mucho como la gestión de presupuestos y ver como el dinero y los negocios. Y desde muy chiquito, desde el colegio, no sé, vendía películas, hacía muchas cosas para tratar como esa ambición de uno montar su negocio o algo. Entonces esa experiencia pues me permitió como ver y interactuar con todo ese mundo. En el camino pues me capacité y conocí mucha gente que me iba enseñando cositas, y pues ya hoy estoy acá en esta agencia. Bueno, si usted tuviera que describirse, Alejo, su primera campaña, ¿lo describiría como una película de terror, de acción, de comedia, de suspenso? No, yo creo que a mí me gustan mucho las películas se me va el nombre de este director, pero el que hace El Origen, el que hace Memento, Ajá. el que hace, bueno, este man. Me parece que es como una película que a uno lo engancha, y como que siempre tiene que estar ahí, que si uno se voltea para un lado, pierde el hilo, y, y pues se va a ir la película, y solo las personas que la ven y se concentran en toda la película están ahí, les gusta mucho. Christopher Nolan. Es como, si yo la describiría algo así, es como el marketing es algo donde uno tiene que estar ahí, tiene que ser constante, tiene que estar muy pendiente de las tendencias, entender y aprender todo el tiempo, ser maestro y ser estudiante.
Y yo lo describiría así. ¿Hubo en algún momento cuando usted estuvo como haciendo sus primeros pinitos en el que usted dijo, esto no es para mí? ¿Y qué lo hizo cambiar de opinión? No, no, nunca. Digamos que a mí, o sea, algo que me ha caracterizado pues en mi vida es como que siempre lo doy todo, yo espero lo mejor de mí. Yo creo que es importante ser seguro de sí mismo y confiar en que los resultados se van a dar, confiar en que uno lo está haciendo bien, confiar en que uno no está haciendo las cosas a la carrera. Yo trato siempre desde el momento uno, incluso sin entrar en el mundo del marketing, aplicar como prácticas muy de los ingenieros, que es como llevar un backup, como llevar una bitácora. Y todo esto yo creo que me ha permitido pues incorporar cosas de otro mundo a este mundo tan creativo como hacer la compensación. Entonces yo casi siempre estoy muy sólido y muy coherente en mis decisiones. No flaqueo a la hora de tomar una decisión. Bueno, cuando usted se está montando una campaña, ¿cuáles son, digamos, esas prácticas que usted hace? ¿Cuál es ese paso a paso que usted dice, bueno, hay que empezar por esto y vamos a terminar acá para que sea una campaña exitosa? A mí me parece muy interesante, digamos, que el modelo que tiene Bungie, porque digamos que hoy en día el proceso, digamos, que lleva el trafficker normalmente, pues es mucho más pequeño, es únicamente implementar y digamos que hay mucho menos margen de error. Pero en la historia de mi vida, cuando estaba solo y me tocaba hacer muchas otras cosas adicional de implementar la pauta, yo creería que el primer paso es hacer un estudio de mercado y más allá de entender mi público objetivo y definir un budget, es como discernir entre el TAM, el SAM y el SOM, que es como el tamaño del mercado, el tamaño potencial de mi mercado y realmente a dónde voy. Esto correlacionado pues digamos, a cuántas marcas o cuál es mi competencia para saber cuál es el lugar donde yo puedo incrementar mi negocio, donde puedo hacer una penetración de negocio pues más fácil. Caso, por ejemplo, Coca-Cola, sacan su línea cero porque ven una gran oportunidad de bebidas no azucaradas para seguir distribuyendo pues su soda. Yo creo que eso es un factor esencial para uno poder ejecutar campañas efectivas sin fracasar. Entonces es como apuntar a algún lugar donde mis otros competidores no estén apuntando. Eso me hace mucho más fácil el trabajo. Si yo voy a vender un producto masivo, pues trato de buscar la forma que ese producto masivo apuntarle a un nicho donde no hay pauta. Puntualmente aquí en Colombia se me hace un lugar fantástico para pautar porque normalmente la mayoría de las personas no maneja buenas prácticas. Entonces, no sé, por ejemplo, uno se mete a Facebook y no hay muchas personas pautando muchos productos que son de consumo masivo. Por ejemplo, no sé, botas para la lluvia. Ajá. En meses que, por ejemplo, aquí en Bogotá, todos los rolos sabemos que esto no para de llover, esto está haciendo sol y de momento la lluvia y se pega la lavada. Entonces, siento yo que, por ejemplo, no sé, que vender sombrillas o vender botas para la lluvia en un lugar como Bogotá, que aún no está siendo explotado por ninguna marca y no hay nadie pautando ese tipo de productos, puede ser una gran oportunidad para montarse un emprendimiento o un negocio. Si es como buscar esa oportunidad donde tengo consumidores, no tengo competencia. Ahí es donde va a entrar. Oiga, le dejo una pregunta. Como nosotros, como usted ha tenido mucha experiencia también vendiendo para Estados Unidos, para muchas compañías que se dedican a educación y salud y, bueno, diferentes segmentos y sectores. ¿Hay de pronto alguna audiencia perfecta que usted haya dicho parecía perfecta, pero terminó siendo un desastre? Es que yo creo que nunca existe una audiencia perfecta. Lo que sucede es que hay tendencias. Y digamos que en este mundo del marketing digital hay que moverse rápido. Porque si uno no se mueve rápido, uno se queda obsoleto. Entonces, caso, por ejemplo, no sé, digamos, muy específico, ya llevado a la agencia, el caso de los cubanos y el parol, que Estados Unidos tenía pues beneficios para estas personas y les daba prácticamente la carrera profesional gratis. Entonces, esto era un nicho muy específico con una audiencia súper ganadora y era apuntar a cubanos en la Florida, que estadísticamente, pues digamos que hay muchos cubanos en la Florida. Todos los cubanos llegan a la Florida.
Entonces era muy ganadora. Con la subida de Donald Trump pues al poder, él quita estos beneficios. Y de cierta forma pues del lado del marketing se derrumbó una audiencia tan preciada como es. Y a nosotros pues una agencia que está ni enfocada en el área de la Florida, pues nos afecta, pero nos movemos rápido, cambiamos audiencias, cambiamos segmentaciones, ajustamos y tratamos de actuar rápido para sobresalir del problema. Yo creo que cualquier marketero que esté en este mundo digital, no en el marketing tradicional, tiene que aprenderse a mover rápido y nunca casarse con algo. O sea, yo puedo tener la mejor pieza, puedo tener la mejor campaña, pero aún así tengo que tener un plan B. Yo normalmente lo que hago es, que me ha funcionado muy bien, también desde el lado de la ingeniería, es tener como muchas cosas a la mano para tomar decisiones. Yo monto una campaña y en la campaña monto 3 conjuntos de anuncios y por cada conjunto de anuncios monto 3 ads. Eso me da 3 por 3 9, entonces ya tengo más formas de optimizar y de moverme. Si alguna audiencia no sirve, si algún creativo no sirve, puedo tomar medidas preventivas y trabajar, digamos, sobre todo de una forma muy dinámica. Vea que usted menciona una cosa ahí que a mí me llama mucho la atención antes de que pasemos a hablar del tema de la inversión. Sí. Porque ustedes saben mucho de eso y están lidiando todo el tiempo con eso. Sí. Pero, digamos, porque un trafficker tiene que estar pendiente también o participar mucho del proceso creativo de una campaña cuando se lanza. Es que yo creo que el rol del trafficker, más allá de ser cuantitativo, y en esto del marketing hay mucho también del quali. Entonces hay que buscar como la balanza y entender y tratar de traducir datos no, digamos, datos que no sean totalmente evidentes, como por ejemplo un color, por ejemplo una modelo. Y digamos que todos estos datos no correlacionados, tratar, digamos, de graficarlos y entender qué es lo que funciona para una marca. Por ejemplo, no sé, yo sé que el amarillo y el azul van enfocados mucho al área de la salud, pero digamos que si yo a una persona que no está en el área de la salud le muestro un verde, también le va a parecer como saludable, porque en todos los empaques de comida el verde significa que no tiene azúcares, que es un producto fit, que es un producto sano. Entonces es como hacer como todas esas correlaciones con el cliente para entender dónde hay más posibilidades de que esa persona se sienta atraído por mi contenido y de esa forma, digamos que poder escalarlo. Entonces, no sé, yo tengo datos quantis que podría ser como a quién le va a apuntar, cuánta es la población que vive ahí, cuánta de esa población tiene ese rango de edad, cuánta de esa población hace esa búsqueda o cuánto me vale una palabra clave, digamos que me valga $2, $3, que es algo que yo puedo medir exactamente. Y por otro lado, yo tengo la parte que es más quali, que es como esa comunicación, esa asertividad, el largo de los textos que voy a usar, las imágenes. Si uso una imagen, uso un carrusel, uso un video, en qué momento usarlo, a quién mostrárselo. Entonces, digamos que el trafficker también termina siendo muy polivalente en ese sentido. Tiene que entender de diseño, de copy, de todas las áreas para poder hacer su trabajo efectivo. Cuando usted me hablaba de eso del A/B/C testing, que era probar un creativo por acá, otro por allá y ver cuál funciona, ¿cómo hace usted para tomar la decisión de a cuál invertirle y cuando usted tiene, digamos, esa sensación de a esto hay que meterle todo el dinero que me han dado, todo el presupuesto que se vaya? Yo realmente, digamos que en ese aspecto yo no me dejo llevar por mi intuición, porque digamos que eso sí en mi vida me ha costado algunos errores. Entonces yo prefiero dejarlo eso en manos del algoritmo. Lo que hago es, por ejemplo, montar reglas automatizadas que tomen decisiones dentro de, sea Facebook, sea Google o sea la plataforma que sea, que tomen decisiones no basadas en mi criterio personal, sino que sean netamente racionales. Entonces, que por ejemplo, si un anuncio llega a cierta inversión y no me ha generado resultados, que se active un disparador y la apague automáticamente. Con eso no está el dolor de decir, uy, voy a pagar esta pieza que me gusta tanto. Ajá. Sí, porque eso duele mucho. Pasa todo el tiempo. Duele mucho uno trabajar por una campaña que uno dice, no, esta campaña me encanta y montarla en la plataforma y darse cuenta que no sirve. Entonces eso a uno le duele,
Pero entonces yo eso trato de hacerlo netamente con el algoritmo y que digamos que las cifras y toda esa parte, digamos, de toma de decisiones sea muy racional, muy numérico. Yo, ¿qué hago para facilitarme y quitarme un poquito, digamos, como esa cosa del corazón y ese sentimiento por el arte y el amor al arte? Yo nombro las campañas, los conjuntos de anuncios y los creativos con una taxonomía, la cual me permite, digamos, entender, no sé, digamos, a nivel de creativo, quién es el modelo, para dónde está viendo, en qué parte está ubicado, dónde está el copy imagen, dónde está todo, o sea, como toda la diagramación de la imagen pasa como un pequeño texto que me permite tomar decisiones a través de únicamente estadística, ¿sí? Eso también me ha llevado a minimizar mucho mis errores y maximizar el éxito. Alejo, una pregunta a usted. ¿Cómo me describiría ese llegar a su primer $1.000.000 vendido? Porque, digamos, usted es un trafficker que ha llegado hasta ahí. ¿Cómo fue llegar al primer $1.000.000 vendido y qué se necesitó para llegar hasta allá? Pues, David, digamos que cuando llegué a mi primer $1.000.000, no, o sea, no fue una sensación como tan emotiva. Y la razón es que en el nicho que yo llegué al $1.000.000 es un nicho que digamos que uno no genera una venta rápida. Yo en el nicho que llegó al primer $1.000.000 es en educación, en el sector de la salud. Y en este sector digamos que uno genera un cliente potencial que es una persona, un nombre, un email. Y esa persona pasa por un equipo de ventas y en el equipo de ventas lo llaman y lo bajan a diferentes estatus en el funnel y se matricula, pero entonces digamos que tampoco la plata le entra en totalidad a la escuela, sino que tiene que esperar pues a que pague el semestre y demás. Entonces yo llegué como a esa cifra, pero no fue, o sea, no la sentí como tan tangible. Mm. Pero como para resolver como esa pregunta, que el momento más emotivo para mí en el marketing fue yo trabajaba, como les decía, vendiendo snacks naturales y nosotros vendíamos mucho en Amazon. Amazon es un canal muy duro. Y allá una vez al año hacen Amazon Prime. El Amazon Prime es un día donde las ventas se ponen muy locas en Amazon. Normalmente yo invertía como $10.000 al mes en pauta publicitaria en ese canal y en ese Amazon Prime hicimos una estrategia para tomar decisiones en los anuncios masivamente, por operaciones masivas. Y ese día más o menos yo invertí como $20.000, $22.000 y vendimos $147.000, pero eran ventas directas, o sea, vendía el producto y de una vez se Transacción de una vez. el banco. Ajá. Entonces ese día yo sí estaba muy, muy conmocionado porque yo veía que eso subía y subía y yo decía, Dios mío, está loco. Y yo normalmente vendía entre $2.000 a $3.000 diarios, que pues es bien, pero es que vender 147.000 fue como muy satisfactorio. O sea, yo eso lo puedo definir sí, muy satisfactorio. O sea, fue como ver ese número y ver las pautas y ver que todo estaba funcionando y se estaba engranando y cada vez entraban ventas, 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 ventas. Fue muy bueno. Que también me quedó aprendizaje de una cosa y fue que vendimos todo el inventario. Se rompieron los inventarios y muchas de las personas se suscribieron y no pudimos después, digamos que al siguiente mes no pudimos llevarles su producto nuevamente y por temas de rotación de inventarios las ventas se cayeron después, terminó impactando negativamente al negocio. Entonces digamos que eso me deja una enseñanza también como muchas veces uno está vendiendo un montón, pero hay que ser muy estratégico, hay que pensar, por ejemplo, en qué medida quiero vender para no saturar la operación. Digamos, algo que también nos pasó hace poco con un cliente de acá de la agencia, fue que queríamos vender también un montón y empezamos a generar leads, 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 muchos leads. Y en este sector de la educación, pues digamos que también es como marketing, también depende de un equipo de ventas y un call center. Y también lo que pasó fue que el call center como que, hey, ya, paren por favor. Ya es demasiado y no, Pero las podían, expectativas. no los podían gestionar en el 100% de la eficiencia. Entonces nos toca como tomar una decisión rápida y me lleva como a recordar este momento del Amazon Prime donde por esta cantidad de ventas luego nos quedamos Sin stock. sin stock. Entonces siento que algo muy importante
pues en este mundo del trafficking es también manejar muchos las emociones. Hay que siempre manejar mucho las emociones. Y yo creo que siempre hay muchos tipos de traffickers. O sea, cada trafficker tiene como su emoción que lo caracteriza y lo representa. Entonces hay que ser muy sereno, no emocionarse tanto. Si estoy vendiendo mucho, revisar por qué estoy vendiendo tanto. Si el costo por lead me está llegando muy barato, pues antes de emocionarme y celebrarlo así, celébralo, curramba. No, es como venga, si ese costo por lead está tan barato, quiero saber por qué está tan barato y quiero saber si ese lead es bueno. Porque no siempre un lead barato es un lead bueno. Un lead bueno es un lead que baja y vende. Entonces siempre es como encontrar como el balance entre todas las emociones para tomar buenas decisiones. ¿Alguna vez usted sintió que de pronto con una inversión usted estaba jugando con fuego, sintió esa adrenalina de sentir que de pronto lo perdía a perder todo? No, pues todo el tiempo. Todo el tiempo, sobre todo digamos que Bungie yo siempre lo he considerado un pequeño gigante. Digamos que no hace parte de las agencias grandes, reconocidas, como un Sancho, como un Publicis. Pero digo que es un pequeño gigante porque somos pocos, pero gestionamos inversiones muy altas. Entonces, obviamente, digamos que cuando yo recién entré a Bungie me dicen que tengo que gestionar en una cuenta $45,000 y en la otra 8,000 y en la otra 10,000. Claro, uno dice como un mal movimiento, un mal clic y podría hacer una mala inversión. Entonces, todo esto también me lleva a, digamos que al mismo punto de las emociones. No hay ninguna emoción mala. Entonces hay que tener es un balance. Yo todo el tiempo tengo miedo también, porque el miedo es bueno. O sea, si no tengo miedo, pues no voy a revisar dos veces las cosas. No voy a revisar que cada cosa que yo haga esté bien hecha. Entonces, obviamente uno siempre monta asegurándose que todo esté bien con ese miedo y no embarrarla y ser responsable y que todo salga bien para poder estar feliz. Es un balance de emociones ahí raro, pero funciona bien. Digamos, algo que a mí me funciona mucho es como salir de la caja y entonces, por ejemplo, yo monto una campaña y en ese momento yo no sé si está bien o mal, pero yo me paro, me voy al baño, me tomo una agüita, me doy una vuelta, me despejo y me vuelvo a sentar y la vuelvo a ver toda para hacerme una autoprobación a mí mismo, ¿sí? Y yo digo, ¿cómo ve esto? ¿Por qué lo puse así? ¿Estaba cansado? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo puse así? Entonces es como un double check ahí para siempre garantizar, pues no equivocarse. Igual siempre uno se va a equivocar porque somos humanos. Y bueno, cuando usted está haciendo, digamos, la revisión de ya cómo le está yendo a la campaña, ¿cuáles son esas métricas en las que usted más se fija? A veces parece que uno se tiende a fijar mucho en, ay, quiero un CPL, pero resulta que puede ser engañoso porque la venta puede ser buena y el CPL ser alto, pero ahora sí vamos adelante. ¿En qué se fija usted más y cómo hace para combinar como esa lectura? Sí, no, digamos que ahí es muy importante. Ahí es muy importante, sobre todo, dibujar el funnel, ¿sí? Pensar en el funnel como un embudo de la caja, normal, un embudo. Y la idea es que la figura del funnel siempre sea un funnel. Yo he visto funnels que, por ejemplo, aquí son grandísimos y aquí abajo son chiquiticos. Y aquí abajo otra vez grande y aquí chiquitico. Eso no tiene sentido. Eso lo que quiere decir es que se están tomando malas decisiones y probablemente el trafficker tenga suerte. Porque en este también hay mucho de la suerte y sí, como de ese factor adicional sí, un golpe de suerte. Normalmente digamos que una muy buena recomendación para mitigar eso es dibujar todo el funnel, desde el top of the funnel, el middle of the funnel, el bottom, y garantizar que cuando yo lo dibuje, que no se vayan a ver figuras raras, sino que sea así. O sea, tengo el reach, tengo luego el CPL, tengo las ventas, y que la figura dibujada del funnel se vea, digamos, como con armonía, que no se vaya a ver aquí muy grande ni aquí muy chiquito porque ahí está pasando algo. O sea, ahí hay algo mal definido. Cuando un funnel se ve bien organizado, es cuando se está tomando bien las decisiones en cada parte, en cada métrica. Vamos ahora digamos, un poco a la expectativa que tienen los clientes cuando llegan a, digamos, a una agencia. ¿Qué es lo que le piden a uno siempre los clientes y qué es lo que uno tiene que hacer, aunque ellos de pronto no lo sepan, quizás a veces porque no
están muy acostumbrados o porque no tienen ese conocimiento? ¿Qué es eso que hay ahí oculto? No, eso es complejo porque normalmente, digamos que, o al menos en mi vida lo que yo he visto es que normalmente a los clientes los traen comerciales que no saben mucho de marketing. Entonces, alguien que no sabe mucho de marketing lo que hace es vender humo, ¿sí? Entonces aquí a mí me parece muy importante acotar que más allá, digamos, de ser un cliente, es como también ponerse en esa posición de maestro y alumno y entender que, digamos, que yo voy a hacer que tu negocio crezca, pero los dos estamos aprendiendo, los dos vamos a trabajar juntos, como que los dos entendamos que los dolores de cada uno y que trabajemos en un equipo, porque más allá, digamos, que sí, que sea mi cliente. Es como que si no trabajamos juntos, esto no va a florecer y no va a salir adelante. Y también con metas claras. Yo desde el principio creo que lo mejor es darle escenario, es decirle, mira, este escenario es el peor escenario, esto es en el escenario normal y esto sería en un muy buen escenario. También para no crear falsas expectativas con cliente. Y en base a eso, digamos, cómo elaborar un plan de trabajo donde cada uno sea stakeholder de ciertas cosas. O sea, que el cliente también se comprometa a entregar accesos, a entregar la información. Porque yo lo que he visto es que hay muchos clientes que son muy reacios al cambio. Entonces no quieren hacer ciertas cosas, ya tienen procesos estandarizados. Y uno quiere hacer otras muchas nuevas porque en marketing uno siempre quiere innovar y quiere meter cosas, quiere uno en el marketing siempre está como muy dispuesto al cambio y el cliente en su nicho y en su expertise que lleva, no sé, vendiendo flores 10 años, él ya sabe cómo vender sus flores, quiere vender más pero no quiere cambiar su modelo de negocio. Entonces yo creo que esto, o sea, yo lo que recomendaría para cualquier persona que quiera cerrar un negocio, cerrar un freelo, cerrar lo que sea, es como también tratar de educar al cliente y decirle como, mira, vamos a hacer muchos cambios. Yo te puedo garantizar el éxito, pero van a pasar algunos meses y vamos a trabajar juntos y lo vamos a sacar adelante. Esto no tiene pierde. Si se hace bien, el marketing no tiene pierde. Siempre uno va a crecer, pero ambas partes tienen que engranarse y trabajar en equipo. ¿Y alguna vez un cliente de pronto le dijo a usted que estaba haciendo mal las cosas y usted tuvo que llevarlo para que entendiera que iba por el camino correcto? Es complejo porque digamos que el cliente siempre tiene la razón. Entonces es complejo, digamos, como uno tratar de educarlo y de llevarlo por el camino donde ambos vamos a ganar. En mi rol, yo casi siempre he estado más como en el back ejecutando y demás. He tenido reuniones con clientes, pero yo nunca he cerrado a un cliente. Yo nunca he, o sea, como que esas conversaciones siempre las hila otra persona. O sea, es como ya enfocado a otro rol. A veces lo hace un Key Account, a veces lo hace, no sé, el head de marketing o el SEO. Obviamente, digamos que uno sí trata desde la expertise y desde el tecnicismo abordar a estas personas y decirles como, mira, si hacemos esto, esto va a mejorar. Pero eso hay que hablarlo con el cliente. Y uno lo pone sobre la mesa y digamos que esa persona que ya tiene como un customer facing más duro, que es como su skill principal, son las que se encargan como de esa comunicación que no es fácil. ¿Usted cree que en algún momento los traffickers de pronto se pueden obsesionar con el tema de las métricas y dejar de lado otros factores que de pronto pueden ser importantes? No, total. Digamos que entre los traffickers yo creo que hay muchas emociones, ¿no? Y a cada trafficker lo mueve algo diferente. Digamos que yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos. Y yo sí me he dado cuenta que hay algunos muy enfocados a los números, hay unos que son más como más a la parte creativa. Sí, hay otros que son muy organizados, hay otros que no son tan organizados. Sí, eso es como en el mundo hay de todo. ¿Sí? Y de pronto digamos que un trafficker que funcione muy bien en un nicho no va a funcionar en otro. Yo lo que creería ahí es que hay que trabajar mucho en las emociones para poder tomar buenas decisiones y sobre todo, y ahí me parece muy importante acotar que es como esa posibilidad de uno cambiar el chip dependiendo de donde uno esté. Porque es que las decisiones que yo voy a tomar en un negocio de consumo masivo no las voy a tomar en educación. O si yo voy a vender food and beverage y lo que quiero es alcance y reminder en la gente, yo no voy a tomar esas mismas decisiones si yo voy a hacer educación. Entonces creo que lo más importante es no casarse
O sea, no casarse con una forma de trabajo, sino adaptarse. O sea, yo entiendo quién es mi cliente, entiendo qué es lo que necesito hacer y en base a eso monto una estrategia. Hoy casi las redes sociales casi que saben todo de nosotros. Podría uno decir que ya se volvieron de pronto algo invasivas. Hasta dónde, por ejemplo, en una segmentación uno tendría como trafficker que decir ya no más, o sea, no me meto más? ¿Usted ha estado al frente como de esos dilemas? Es que el tema es que eso es un mundo muy cambiante, porque con cada actualización y con cada política van cambiando hasta dónde dejan detallar el público. Porque a pesar de que las redes sociales y demás tienen toda la información sobre nosotros, a veces las limitan, a veces las amplían. Digamos, no sé, hablando por ejemplo del marketing político, o sí, sobre todo en el marketing político o financiero, ellos tienen que habilitar una opción extra en las redes sociales para decir, "Hey, yo estoy haciendo marketing político y la segmentación, por ejemplo, de edad está prohibida". Entonces, digamos que si yo hago marketing político, yo no puedo segmentar entre 20 y 25 años, no se puede. O sea, me dan una segmentación de 18 a más de 65 años. Eso también como limitando mucho como ese tipo de comunicaciones que se pueden hacer dependiendo del nicho. Y la misma herramienta trata como de proteger mucho estos, como no vulnerar al usuario tampoco. Esto se viene pasando desde todo lo que pasó con Cambridge y Donald Trump, que subió pues digamos a la presidencia a través de, yo digo que mentes maestras del trafficking y desarrolladores que hacían públicos objetivos precisamente muy detallados para enviar la publicidad exacta y generar votos en él, que esto cambió el marketing. Entonces se empezaron a limitar muchas cosas protegiendo como la identidad de usuario. Entonces hay que aprender a jugar con eso. Yo lo que siempre recomendaría es como sí o sí tener instalado pues el API de conversiones y el pixel para poder, más allá, digamos, que la herramienta me permita detallar o segmentar ciertos comportamientos de usuario, como por ejemplo, no sé si la persona está casada, si tiene hijos, si tiene perros, como esas cosas. También poder, digamos, segmentar comportamientos de aterrizaje en mi página, saber cuánto tiempo duró esa persona, cuánto tiempo scrolleó, en qué páginas estuvo. Porque ya con eso, pues yo ya puedo hacer una atención mucho más personalizada sin invadir los datos de usuario, porque la persona que entró a mi página entró por convicción propia. Entonces yo creo que, y para como cerrar todo esto, es como uno desde el marketing también tiene que ser muy ético con todo lo que hace, porque uno pues podría llegar a hacer o dejar una mala imagen del marketing. Normalmente, digamos aquí en Colombia, a pesar de que no nos ha explotado mucho este mercado de la publicidad pagada, sí hemos evidenciado, por ejemplo, influencers que estafan personas o que hacen que las personas pongan dinero en herramientas que son fraudulentas. Y entonces yo creo que uno desde su posición como marketero es como mantener una ética profesional. Antes de que hablemos de algunos secretos que usted tiene ya como trafficker, que me gustaría que de pronto nos contara, ¿dónde ve usted las oportunidades, por ejemplo, acá en Colombia? ¿Para todo hay negocio o hay algunas cosas en las que uno sí se puede meter y otras en las que uno diría, no, mejor por ahí no me voy? No, yo creo que hay mucho negocio. O sea, Colombia es un sector que no está explotado, pero nada. Digamos, nosotros que venimos de hacer pauta en Estados Unidos y competir sobre todo pues con ese financiamiento en dólares y que tiene mucho dinero. Entonces les permite avanzar muchísimo. Aquí en Colombia uno ve muchas de las pautas que hay y no hay en muchos sectores. O sea, muchísimos sectores no tienen pauta. Por ejemplo, no sé, en cosas de mascotas, que es como mucho de lo que yo compro digitalmente. Siempre están como las grandes, Laika, Pupis, pero nunca hay un tercero en un website vendiendo cositas, no. Entonces yo creería que hay una oportunidad muy grande también para la gente para arrancar sus negocios o sus emprendimientos. Incluso escalarlos a Estados Unidos, o sea, escalarlos con Amazon, escalarlos con Etsy, con eBay. Si quieren vender e-commerce, si quieren vender productos, mentorías. Yo creo que Colombia es un buen nicho para arrancar, sobre todo porque no se necesita ser experto para empezar. Porque la competencia no está tan, no son tan profesionales. Y vamos terminando por el inicio, Alejo. Usted se convirtió trafficker, digamos,
por situaciones, porque usted primero fue ingeniero, ¿no? Sí. Pero digamos, si hay una persona que esté interesada en entrar en este mundo, ¿usted qué le recomendaría? Y lo va a aumentar eso, otra pregunta más. ¿Cuáles son las 3 herramientas que usted más utiliza en su rol como trafficker y que pronto le puede recomendar a alguien que las empiece a explorar, como a tocar? Sí, no, pues yo creo que inicialmente, y eso ya es más como una cosa mía y es pues como mis principios. A mí no me gusta tanto pagar por la educación porque siento que la educación debería ser abierta y gratuita para todo el mundo. Yo creo que si una persona quiere empezar en este mundo, existen muchos cursos gratuitos que no hay que ir a pagarle a nadie. O sea, directamente con Google se pueden certificar como Google Partners. LinkedIn tiene abierto sus certificaciones para hacer LinkedIn Ads. Pinterest tiene certificaciones también donde enseñan como toda esta parte de paid media. Google tiene Google Analytics. Tienen cursos prácticamente de todo y son abiertos al público y gratuitos en el Skillshop. Eso, pues eso es un hit. De hecho, podemos buscar los links y ponerlos abajito en el podcast De una se los vamos a para poner. cualquier De persona una. que quiera certificarse, pues gratuitamente. Y la otra pregunta, ¿qué herramientas yo uso más? Pues yo creería que digamos que directamente hay que aprender a utilizar los administradores de anuncios de las plataformas. O sea, independientemente de donde vayan a pautar, aprender a utilizar el administrador de anuncio de Meta. Ojalá aprender a utilizar el API Graph, los píxeles, como utilizar la herramienta en sí con todo lo que ya otorga la herramienta, que es mucho. Lo mismo en Google Ads. En Google Ads existe un editor de Google Ads que también permite ejecutar campañas pues, con una interfaz mucho más, con un user experience más cálido. Y externamente yo diría que hay 3 herramientas claves para el éxito en esto y es Google Tag Manager para la creación de eventos personalizados en las páginas web, Google Analytics para la trazabilidad de estos eventos pues como en un consolidado y si no tienen un BI pueden utilizar Data Studio Looker que es gratuito y pueden visualizar todas sus métricas desde ahí. Esto puede ser opcional, pueden usar Excel, pueden utilizar Looker o cualquier otro, pero sí manejar una herramienta para visualizar pues todas las métricas y demás. Y yo creo que finalmente, pero no menos importante, es saber usar el CRM que utilice el cliente o que vayan a implementar. Ya eso sería. Listo. Y la última, pero no menos importante. Ahorita todo el mundo está diciendo que la inteligencia artificial puede llegar a reemplazar y yo siento que más que reemplazar, digamos, este rol en específico como trafficker lo puede hacer crecer muchísimo. ¿Usted cómo ve ese tema de la inteligencia? Yo creo que el que no se adapta se va a quedar obsoleto. O sea, hay que integrar los procesos de inteligencia artificial para volver más eficiente las labores. Yo sí creo que muchas labores del trafficker van a quedar obsoletas por la inteligencia artificial. Más sin embargo, el trafficker que se logre adaptar a todos estos cambios y adaptar estos procesos a la ejecución de campañas y toma de decisiones, pues va a ganar y siempre va a tener un espacio en el mercado. Los roles con todo esto que está llegando está cambiando. Por ejemplo, digamos que hablando de una herramienta que ahorita está en boom en todos lados, que es N8N, y la posibilidad de crear agentes personalizados de IA, que por ejemplo permiten, digamos, no sé, hablando de otro nicho, digamos los copywriters. Yo me puedo crear un agente que sea mi revisor de copywriter. El copywriter, el pasante. Entonces el que crea el copy y demás, el revisor. Yo me puedo montar toda la estructura de una agencia de marketing dentro de esa herramienta para hacer revisiones de copies y desarrollar, no sé, blogs o copies efectivos o lo que yo quiera. Que los puedo personalizar a un nivel, digamos, que se creía imposible hace unos meses. O sea, es que esto deja por detrás cualquier herramienta de IA, ¿sí? Porque hoy lo que hace es las conglomera todas para montarse agentes personalizados. Yo creo que hay que integrar todos estos procesos al laburo y al diario para uno poder ser más eficiente y sobre todo sobresalir, porque es que si yo soy una agencia que estoy compitiendo contra otra agencia que sí hace uso de esas herramientas, pues me van a dejar por detrás. Bueno, pues Alejo, gracias. Alejandro Garzón,
Gracias por acompañarnos en este espacio de marketing charlado de Bungie. Y pues nada, muy bacano haber hablado con usted, haber pues tenido esta conversación que yo creo que no la habíamos tenido nunca, pero que había que hacerla. Sí, estuvo chévere. Estuvo bacana y bueno, pues ojalá que nos encontremos más adelante. Fabián Alejandro Garzón, ¿cómo lo pueden seguir a usted en las redes sociales? Pronto si quieren conocer. No, sí he pensado en habilitar redes para subir contenido, pero no tengo. Ahorita no tengo. Bueno, lo encuentran acá en Bungie Growth en Colombia. Bueno, pues amigos, gracias. Esto fue otro episodio más de Marketing Charlado. Nos vemos a la próxima. Todo bien. Hablamos.